Adelante. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar, te damos gracias, Señor Santo, por esta noche que nos permites estar reunidos, Señor, en esta plataforma para poder aprender más de tu palabra, Señor, para conocerte más, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú prepares nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y que nos ayudes a ponerla en práctica, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, y uses a nuestro hermano Walter, Señor, para presentar tu palabra, Señor, en una manera clara, Señor, que todos la podamos entender, Señor, y que los que estamos escuchando esta noche, Señor, y los que van a verlo después en YouTube, Señor, seamos bendecidos y beneficiados de esta clase, Señor Santo. Gracias, Señor, por todo, por permitirnos conocerte, Señor, por amarnos tanto, Señor Santo, y por la salvación, Señor, que tú nos has dado por medio de Cristo Jesús. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y te dejamos esta reunión también en tus manos, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. 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 Bueno, hoy tenemos un pasaje, pues, del que podemos sacar mucho contenido, un pasaje muy conocido, pero a veces malinterpretado y mal utilizado. Entonces, parte del objetivo de estos estudios es que, pues, entendamos un poquito mejor, escudriñemos, profundicemos para, pues, tener un mejor conocimiento y poder en determinado momento eh, asesorar a otros o evangelizar a otros. Como hemos venido estudiando desde el capítulo 8 en adelante, ya Jesús inicia, eh, es la última etapa de su ministerio. Ya él empieza a anunciar su muerte y está prácticamente iniciando su recorrido hacia la cruz, porque pues ya todo lo que está haciendo a partir del capítulo 8, que es el centro del Evangelio de Marcos, donde Pedro pues confiesa que Jesús es el Cristo y a partir de eso ya Cristo empieza a anunciar su muerte. Entonces estamos ya en los últimos capítulos y precisamente ahora, a partir del estudio de hoy, o del capítulo del pasaje que vamos a ver hoy, Cristo va caminando ya literalmente hacia Jerusalén, eh, porque pues a cumplir la misión que él tiene muy clara, que es dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces vamos a eh, empezar con la presentación. Sí la pueden ver en pantalla, hermanos. Sí se Sí, ve. sí. Ok, perfecto. Entonces, tenemos un pasaje largo, no sé si nos va a dar tiempo a verlo todo, pero pues nos vamos a enfocar en lo más importante y de todos modos, pues no tenemos prisa. Si no logramos terminar, pues seguimos la próxima semana. Pero vamos a leer entonces ya el capítulo 10 de Marcos y pues si puede ayudarme alguien también con leerlo aquí, los versículos 1 al 5 o a 6, perdón, en pantalla, o si tiene alguna otra versión de la Biblia a la mano, pues leámosla ahí. ¿Quién me ayuda? ¿Quién lee? Voy a Ah, leer, Manu. Gracias. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os, qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Bueno, em,
El pasaje dice levantándose de ahí, no especifica de dónde, pero el pasaje anterior de Marcos, pues dejamos a Jesús en Capernaum. Entonces, lo más probable es que pues esté saliendo de Capernaum. Y como dije al principio, pues ahorita va a empezar su recorrido hacia Jerusalén. Y entonces entra, dice, a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y otra vez el pueblo siguiéndole, ¿verdad? Las multitudes siguiéndole, como Marcos ha venido enfatizando en todo el Evangelio. Y él, de nuevo, dice Marcos, les enseñaba como solía. Él miraba gente, la gente se agolpaba para estar cerca de él con diferentes motivos, como lo hemos repetido muchas veces, algunos por interés, para que lo sanara, eh, algunos por que los alimentara, ¿verdad? Que multiplicara los panes, qué sé yo. Pero Jesús aprovechaba y les enseñaba porque habían algunos también que obviamente iban por sus enseñanzas o les gustaba sus enseñanzas, les llenaba lo que él decía. Enseñanzas que como vimos la semana pasada eran contraculturales, eran totalmente opuestas a la cultura de aquella época y opuestas a la cultura de nuestra época, ¿verdad? Porque realmente el cristianismo es contracultural, va contra la cultura. En algunos aspectos, tampoco en todos, pero obviamente en los aspectos que tienen que ver con el reino, con la palabra de Dios, pues obviamente la cultura del mundo piensa diferente, la ve diferente, la distorsiona y nosotros pues tenemos que ser fieles a lo que las escrituras dicen. Entonces aquí vamos a ver otro tema que Cristo trata y que va contra la cultura de la época, que va contra lo que se creía. Porque pues de entre las multitudes, pues ya sabemos que también iba gente para, para ver en qué lo atrapaba, para ponerles trampa, para tratar de eh, pues poner en vergüenza a Jesús, porque eso era lo que querían estos grupos de fariseos. Y el problema es que cada vez que ellos querían poner en vergüenza a Jesús, los que quedaban en vergüenza eran ellos, porque pues obviamente Jesús tenía toda la sabiduría divina para contestarles. Perdón que estoy un poco afectado de la garganta, pero vamos a tratar de salir de esto. Entonces se le acercan los fariseos y le preguntan, para tentarle, como dice aquí, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Am, la intención de los fariseos aquí, por un lado, es debatir con Jesús, ponerle trampa, ver si va en contra de lo que las escrituras dicen o contradice las escrituras para poder acusarlo de hereje, de blasfemo, pues que eh, no era parte de ellos, no lo podían integrar en su grupo, que era el grupo de los escribas, de los que pues eran maestros de la ley. De repente salió un maestro diciendo cosas diferentes a lo que ellos dicen, pues obviamente esto les molestaba mucho y pues siempre andaban viendo cómo le ponían trampa. Entonces, una de las intenciones es ponerle trampa. Otra de las intenciones puede ser justificarse a ellos mismos. Eh, seguramente alguno de ellos, pues, había dejado a su mujer o estaba pensando dejar a su mujer y pues están apoyándose en la ley de Moisés, en lo que decía la ley de Moisés, pero como de costumbre tergiversando la ley. En Deuteronomio la ley de Moisés especificaba eh, lo concerniente al divorcio. Deuteronomio 24 nos dice sobre el divorcio: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si no, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová que tu Dios te da por heredad. Eso decía o dice Deuteronomio 24, y eso es lo que ellos se basaban. Eh, pues ellos entendían que se podían separar de la mujer cuando había alguna cosa reprochable. Mateo creo que es lo que, lo que lo menciona así, eh, de que habla de alguna cosa reprochable, pero habían tergiversado ellos la ley y, pues incluso habían dos tendencias. Eh, a ver, sí. eh, Habían dos tendencias entre el pueblo judío. Hay que reconocer que los judíos hicieron una muy buena labor preservando la ley de Moisés. De hecho, hemos mencionado en los estudios anteriores que los fariseos surgieron con una muy buena intención. Ese grupo de los fariseos surgió con la idea de defender el cumplimiento de la ley ante las culturas paganas, la cultura judía, perdón, la cultura griega y la cultura romana, pues eran culturas paganas con cosas totalmente contrarias a lo que la ley de Dios decía. Entonces los judíos se preocuparon, perdón, este grupo de los fariseos surgió como una preocupación por conservar el cumplimiento de la ley. Lo que pasa es que se excedieron en sus atribuciones y empezaron a exigir cosas que ni ellos mismos podían cumplir. Y eso fue lo que Jesús les achacó, que caían en la hipocresía. Pero el pueblo de Israel tradicionalmente, pues, ha venido hasta la fecha conservando la ley de Moisés, conservando la ley que Dios, los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el desierto. De hecho, el lema de Israel, o el Shema de Israel, como se llama, que está en Deuteronomio 6, dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y pues la ley la guardarás y la enseñarás a tus hijos y la preservarás, etcétera, etcétera, etcétera. Ese ha sido eh, pues como que una de las prioridades del pueblo de Israel, guardar la ley. Incluso cuando fueron al exilio en Babilonia, que recordemos que estuvieron 70 años lejos de su pueblo, lejos del templo, lejos de su ciudad, estuvieron en tierra extraña, en tierra pagana, ellos ahí preservaron las escrituras. De hecho, ahí surgieron las sinagogas, que eran pues lugares donde se enseñaba la ley, se enseñaban las escrituras y proliferaron las sinagogas mientras ellos estaban en el exilio, porque no tenían un templo donde reunirse, entonces empezaron a hacer como lo que son los estudios en casa ahora, ¿verdad? Eso eran las sinagogas, se reunían en algunas casas y ahí estudiaban la ley. Y la iglesia primitiva surgió así, surgió también con reuniones en casas eh, y con el estudio de las escrituras. Entonces, en esa preservación de la ley, en la época de Jesús, pues se había desarrollado todo un sistema, un método para poder como que interpretar las escrituras. Pero habían también entre ellos diferencias de interpretación. Había la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Eran dos líderes en esa época que eran como que los que determinaban
cómo se debía interpretar la ley. El presidente de esta organización, podríamos decir, que determinaba como que el magisterio de lo que ahora llamamos el magisterio de la iglesia, ¿verdad? O las regulaciones de la iglesia. El presidente era Gilel y el líder del Sanedrín era Shammai. Recordemos que el Sanedrín estaba compuesto por escribas, por fariseos, por saduceos, por sacerdotes, por todos los líderes eh, religiosos del pueblo. Y Shammai era el líder del Sanedrín. Pero el presidente Gilel era como que más liberal en cuanto a sus ideas y era más popular. Entonces, Gilel decía que el hombre se podía divorciar por causa justificada, pero que la justificación podría ser cualquier cosa. E incluso si la mujer le quemaba los frijoles al marido, pues esa era una justificación para darle carta de divorcio. O si al marido le dejaba de gustar, ¿verdad? Porque ya no era tan bonita como cuando la conoció, pues le podía dar carta de divorcio. Y Gilel era muy liberal. Sin embargo, Shammai, que era el líder del Sanedrín, esa escuela consideraba que la causa justificada únicamente podía ser en caso de adulterio. Entonces, en ese ambiente, en ese contexto, le están haciendo la pregunta a Jesús para ver por cuál versión se inclina. Otro aspecto interesante es que esta región de Judea estaba gobernada por Herodes Antipas. Herodes Antipas fue el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Y por qué mandó a decapitar a Juan el Bautista? Porque Herodes Antipas se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, que era la esposa de Herodes Filipo, su hermano. Entonces, Herodías se divorció de Herodes Filipo y se casó con Herodes Antipas. Y Herodes Antipas se divorció de su esposa y se casó con Herodías, la esposa de Herodes Filipo. Y Juan el Bautista denunció esto, porque eso era algo pecaminoso. Le decía, no es lícito tener la mujer de tu hermano. Y entonces Herodías, molesta por lo que Juan el Bautista está diciendo a Herodes Antipas, pues hace toda la trama que del baile de su hija y de al pedirle al final que la hija le pida al final a Herodes Antipas que decapite a Juan el Bautista. Entonces ahí está otra parte de la trampa, o sea, vamos a ver qué dice, porque si dice que no es lícito divorciarse o que es lícito divorciarse, entonces podemos tener una razón para acusarlo con Herodes y que lo decapiten también, ¿verdad? O sea, estoy especulando, eso no lo dice la escritura, pero en ese ambiente están, ese es el contexto. Jesús se está enfrentando a la escuela de Gilel, se está enfrentando a la escuela de Shammai, se está enfrentando a un gobernante que pues se había divorciado para casarse con la mujer de su hermano. Entonces, aquí vemos a Jesús pues en medio de toda esta trama. Pero Jesús, pues, usa una técnica, una estrategia que ya había usado antes y que era algo común en aquella época. Y era contestar con otra pregunta, pero esa pregunta llevaba implícita la respuesta. Era una forma de que el que estaba preguntando, pues, encontrara él por su misma cuenta, encontrara la respuesta. Ese era el objetivo de hacerle otra pregunta. Entonces Jesús les responde y le dice que mandó Moisés, que dice la ley. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribió ese mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús se brinca a Gilel, Jesús se brinca a Shammai, a esas dos escuelas. Jesús incluso pasa sobre la ley de Moisés y se va directamente al Génesis, al principio, a la creación. ¿Cuál es el diseño divino? ¿Cuál es el diseño de Dios? Varón y hembra los hizo Dios. No les deja salida, no les deja para dónde.
O sea, no pueden argumentar ni Gilel, ni Shammán, ni Moisés, ni nada. Se va al Génesis. Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, eh, los discípulos, pues para variar esto les confunde, ¿verdad? Les pone de cabeza, porque la cultura de la época, pues pensaba diferente. Vamos a ver, vamos a regresar a esta estadística. Pero Jesús sigue diciendo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Como dije, Jesús se va al Génesis, el mensaje es contundente, es claro, es tajante. El hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y serán una sola carne. Ya no son dos, son uno. Entonces, pues no sabemos qué dijeron los que estaban preguntando. Obviamente, pues ya no tuvieron más que decir, se han de haber quedado callados. Se les frustró el justificarse. Si ellos querían justificar algún divorcio que ellos tenían o estaban pensando divorciarse, aquí los dejó callados, los dejó pues sin respuesta y otra vez avergonzados. Pero los discípulos tampoco entendieron el asunto. Y entonces le preguntan a Jesús, y Jesús les dice, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Esto era contracultura de la época, porque el hombre que repudiaba a la mujer y se casaba con otra no cometía adulterio, según el pensamiento de ellos. La que cometía adulterio era la mujer, pero el hombre no. Ah, ¿Se recuerdan cuando le traen a Jesús a aquella mujer que había sido encontrada en el acto del adulterio? Van a querer apedrearla, pero van primero con Jesús para probarle otra vez, para ver qué dice él, si dice que la apedreen o que no. Y Jesús no les dice ni que sí ni que no. Él lo que dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y por qué ninguno tiró la primera piedra? Porque la mayoría, a lo mejor, habían hecho lo mismo. Pero en la cultura de la época, el hombre no cometía adulterio, era la mujer. Ella era la única que podía cometer adulterio y la sentencia era apedrearla. Eh, entonces, vemos la mentalidad de Jesús que va totalmente contra la cultura. Él les dice, el que repudia a la mujer y se casa con otra comete adulterio. No es solo la mujer, es el hombre también. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mateo dice que entonces los discípulos le dijeron, es mejor no casarse, ¿verdad? Vamos a ver qué dice Mateo. Entonces le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse, dijeron los discípulos. Porque obviamente el, la respuesta de Jesús y el pensamiento de Jesús y lo que la Biblia dice acerca del matrimonio, pues es tajante. Yo recuerdo y les he comentado a ustedes que nosotros hace un buen tiempo teníamos un estudio de parejas en la casa, un estudio para matrimonios, y de repente una pareja ya no vino. Eh, Sin decir nada, simplemente ya no siguieron asistiendo. Me encontré al esposo en una oportunidad y le dije, ¿qué pasó, hermano? Le dije que ya no fuiste. Me dijo, es que los requerimientos bíblicos para el matrimonio son demasiado. Para mí, yo no puedo cumplir con eso. Am, es irónico, pero la verdad es que él tenía razón. Lo que la Biblia quiere, lo que el Señor espera de nosotros en el matrimonio es muy fuerte. Es una institución establecida por Dios. Y es fuerte porque es la base del mundo. O sea, Dios estableció la unión entre el hombre y la mujer con el objetivo de que
crecieran, que el hombre se multiplicara y que gobernaran la tierra. Ese fue el mandato del Génesis. Entonces, en el diseño divino no hay cabida para el divorcio. ¿Por qué lo permite la ley de Moisés? Y les dice, claro, por la dureza de sus corazones, por las circunstancias de ustedes, por el mundo pecaminoso en el que están. Entonces, de alguna manera el Señor dio una salida, pero no para justificar el divorcio, sino para proteger a la mujer. ¿Por qué para proteger a la mujer? Porque si una mujer se separaba del esposo, y se iba con otro, pues ya dijimos, la mujer cometía adulterio. Entonces había que apedrearla, ¿verdad? Entonces la pobre mujer, si era rechazada por el marido, pues se tenía que quedar rechazada toda la vida, porque de lo contrario iba a ser apedreada. Entonces, por eso, en la ley de Moisés se establece una salida, que el esposo le dé carta de divorcio. ¿Y qué era la carta de divorcio? Como que su constancia de que era libre, como que su constancia de que ya no estaba casada. Entonces, con esa constancia podía casarse con alguien más y no caer en adulterio, no ser apedreada, según lo que determinaba la ley. También le daba la protección de que si el marido después se arrepentía, ¿verdad?, de haberla rechazado y quería, pues otra vez como que retomar sus derechos, pues ya no podía hacerlo porque la esposa tenía la carta de divorcio. Entonces era una protección para la esposa, era dignificar a la mujer, porque ya lo hemos mencionado muchas veces, el valor de la mujer en aquella época era ser. Y no solo en el mundo judío, en el mundo grecorromano, y en el mundo grecorromano de los griegos y los romanos era peor. Había un filósofo romano, Séneca, que decía que la mujer estaba hecha para casarse. Y no, que el matrimonio, o sea, era para divorciarse. Y una vez la mujer divorciada era para casarla. Como quien dice que pues era un instrumento que se podía dejar ahí pues una vez que estaba divorciada, pues como que era más atractiva para casarse con otro. Pero ¿por qué era protección para la mujer? Porque la mujer, recordemos, en esa época no trabajaba. La mujer dependía del hombre. Entonces, una mujer separada del hombre, pues no tenía un método de subsistencia. Entonces tenía que buscar a alguien más para que la sostuviera. Entonces, el tener una carta de divorcio, pues también le daba esa opción de poder casarse y buscar sustento. Por eso muchas veces se malinterpreta el pasaje aquel en la mujer samaritana que se había casado varias veces. Y yo incluso he oído mensajes que dicen, sí, que era una mujer pecadora, adúltera, porque había tenido varios maridos, había saltado de marido en marido, pero la verdad es que esa era una pobre mujer marginada, rechazada, porque ella no se podía separar, la mujer no se podía separar del esposo según la ley, sino era el esposo el que le tenía que dar carta de divorcio. Entonces la mujer samaritana había sido repudiada varias veces por varios hombres. Y se había tenido que juntar con uno que no era su marido para que ese la sostuviera, la mantuviera. Entonces vemos la situación de la esposa, vemos la situación de la mujer de la época en que pues está entre dos fuegos, ¿verdad? Si el hombre la repudia, pues y no existiera esa salida de darle carta de divorcio, pues simplemente hubiera quedado en la miseria, en el abandono y probablemente hubiera muerto de hambre. Entonces, por eso Jesús aclara, eso no es el diseño divino, eso no es lo que Dios quiere para el matrimonio. Pero por la dureza del corazón de ustedes es que pues se dejó esa salida y como una forma de protección. Pero el matrimonio está hecho para la gloria de Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Es una institución sagrada que Dios estableció. No es algo que se deba tomar a la ligera. Por supuesto, hay problemas, hay inconvenientes. El hombre y la mujer son totalmente diferentes, no solo físicamente, sino en la forma de pensar.
El cerebro de la mujer y del hombre funcionan diferente. El cerebro del hombre es monofocal. El hombre solo puede concentrarse en una cosa a la vez. El cerebro de la mujer, los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, están interconectados, entonces puede manejar varias cosas al mismo tiempo. Eso no es posible para el hombre. Entonces hay diferencias en cuanto al funcionamiento del cerebro, hay diferencias en cuanto a la forma de pensar. Hay diferencia hasta en cómo la mujer ve los colores. La mujer ve los colores diferentes como los vemos nosotros. Entonces, si alguna vez no se han puesto de acuerdo entre esposo y esposa en un color en particular, es porque es diferente y lo simpático es que la mujer mira mejor que uno, o sea, tiene la capacidad de percibir mejor los colores que uno. Y así podemos hablar de cualquier cantidad de diferencias. Entonces, por eso es tan difícil el matrimonio y por eso se dice que los primeros 5 años son los más difíciles. Un amigo dice que los siguientes son imposibles, pero la verdad es que sí es complicado. Es complicado, dos personas que razonan diferente, que piensan diferente, que toman decisiones diferentes, que sus emociones son diferentes. Y entonces poder compaginar esas dos personas, pues solo se puede hacer con la ayuda de Dios. El Señor, para Dios no hay imposibles. Recordemos que Jesús escogió a un publicano y a un celote que eran enemigos acérrimos, se odiaban a muerte, y sin embargo Él los junta con sus dos discípulos, Mateo y Simón, eh, y los pone a trabajar juntos, y él logra esa unión entre dos personas tan diferentes. Entonces el diseño divino incluso es que el hombre y la mujer sean diferentes. Cuando en el Génesis dice, Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces dice, le voy a hacer ayuda idónea, traduce la Reina Valera, pero la palabra hebrea, el original, es contraria. Le voy a hacer ayuda contraria, le voy a hacer ayuda diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque justamente las diferencias entre el hombre y la mujer son las que complementan el matrimonio y lo que hace que el matrimonio crezca y que cada uno pues vaya mejorando en todos los aspectos, especialmente espiritualmente. Y el objetivo del matrimonio, pues obviamente es un crecimiento en santidad, es un crecimiento para la gloria de Dios. Ese es el diseño divino. Ahora, hay que tener cuidado con eso porque mucha gente usa este tipo de cosas como para criticar o como para condenar a personas que se han divorciado. Y ese no es el objetivo. Tampoco es una enseñanza de Jesús. Jesús está contestando una pregunta que le están haciendo para probarlo. Eh, pero tenemos que tener claro de que pues todos estamos expuestos a tener problemas, todos estamos expuestos a pecar. El divorcio pues no es parte del diseño divino, no es la voluntad de Dios, por lo tanto es algo pecaminoso, pero no significa que eso no tenga remedio. Recordemos cuando hablamos del pecado imperdonable, ¿qué fue lo que Jesús enseñó? Todo pecado puede ser perdonado. Cualquier ofensa puede ser perdonada. Lo único que no puede ser perdonado, dice, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y explicamos en aquella oportunidad que eso no tiene perdón porque el hombre rechaza. Lo que hicieron los fariseos en aquella época fue atribuir los milagros que Jesús estaba haciendo, que se los atribuyeron a Belcebú, como un último intento de rechazar la divinidad de Jesús. Entonces, si alguien rechaza abiertamente la obra de Dios en su vida, si alguien rechaza a Jesús, que es el único que puede perdonar los pecados, que fue el que vino a dar su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, y lo rechazamos, entonces no hay perdón. Pero no hay perdón no porque el pecado sea imperdonable, sino porque estamos rechazando al único que puede perdonar. Por eso eh, eh, mencionamos en aquella oportunidad que no es que Dios no pueda perdonar un pecado,
Simplemente el hombre está rechazando al que perdona los pecados, entonces ¿quién lo va a perdonar? Entonces por eso se vuelve imperdonable. Pero Jesús fue claro al decir que cualquier pecado era perdonable. Entonces, si alguien por cualquier causa pues cometió el error, se divorció, pues hay perdón en el Señor, siempre y cuando hay arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento, pues da lo mismo. ¿Cómo fue el trato de Dios con el pueblo de Israel? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento, en las Escrituras, se menciona a Israel como un pueblo adúltero? ¿Por qué adúltero? Porque se iban tras otros dioses y constantemente caían en la idolatría, constantemente estaban en adulterio porque estaban traicionando al que les había dado la vida, a Dios. Y sin embargo, Dios, a pesar de eso, el adulterio del pueblo de Israel, siempre está tratando de restaurarlo, siempre perdonándolo, siempre pues del lado de su pueblo. ¿Qué pasa en el mundo actual? ¿Qué pasa en nuestro contexto? Pues bueno, el matrimonio se considera una especie de contrato, aunque va un poco más allá, por lo menos en las leyes de Guatemala y me imagino que en otros lados también es igual. No es un simple contrato, sino también es una institución, se considera una institución. ¿Y por qué es una institución? Porque afecta a la sociedad. El matrimonio, tanto el matrimonio como el divorcio tiene efectos en la sociedad, tiene efectos en los niños, tiene efectos en la familia, tiene efectos en el círculo social. Y la desintegración de un matrimonio pues afecta a todos los ámbitos de la vida. Tristemente, en Guatemala tenemos estadísticas como la que les había presentado aquí. Aquí está la estadística de divorcios desde el 2020 para el 2024. Los matrimonios han disminuido. Vemos ahí, por ejemplo, en el 2021 hubo 76.600 matrimonios. En el 22, 66. En el 23, 59. En el 24 sube un poquito más, pero sigue la tendencia a la baja, 68. No se ha llegado a lo que fue el 2021. 2020 está aquí por estadística, pero eso no se toma en cuenta porque fue un año inusual por la pandemia, el encierro y todo, pues obviamente menos gente se casó y menos gente se divorció. Pero si vamos del 21 para el 24 y vemos los divorcios, en el 21, 7.600 divorcios, en el 22, 8.500, en el 23, 8.500, en el 24, 9.200. Y así va la estadística en aumento. Esto es de las estadísticas de la Dirección de Informática del gobierno, del RENAP. Entonces es algo preocupante porque cada vez las personas se están casando menos y cada vez se están divorciando más. Esto, pues como dijimos, tiene un efecto social, tiene un efecto en la sociedad. Eh, si cada vez se casan menos personas, pues también la población va disminuyendo porque no van a tener hijos y esa es otra tendencia también. Cada vez las personas quieren tener menos hijos. Antes, mi abuelita, por ejemplo, tuvo 11 hijos. Eso ahora ya no se ve, pues ahora las familias, las que más tienen 3 hijos, pero muchos se conforman con 2 o con 1. Entonces va afectando la sociedad, va afectando a la población y tiene efectos en todo. Entonces, por eso no es un simple contrato. Sin embargo, pues muchas personas lo ven así, como un contrato. Un contrato en donde hay obligaciones y hay responsabilidades. Entonces, si alguien incumple las responsabilidades, pues pierde las obligaciones, ¿verdad? Alguien no cumplió, una mujer no cumplió su deber conyugal, pues perdió. Y entonces ya vamos al divorcio. ¿Qué es lo más fácil? ¿Qué es lo más sencillo? Huimos del problema, en teoría. Sin embargo, lo que no consideramos es que las consecuencias que tiene son muy fuertes, tanto para el esposo como para la esposa y para los hijos y para la familia y para las amistades. Repercuten todo los aspectos de la sociedad. Porque el matrimonio es una institución sagrada que creó Dios y la creó para la gloria, para su gloria. Entonces,
el objetivo del matrimonio tiene que ser la unión. Eh, Incluso, como dijimos, Dios perdonó el adulterio del pueblo de Israel. Entonces, los cristianos consideramos el matrimonio no como un contrato, sino como un pacto. Y en un pacto, como ya dijimos, en un contrato, si alguien viola las responsabilidades, pues pierde los beneficios. Pero en un pacto, la persona tiene que conservar su responsabilidad independientemente de que el otro cumpla o no cumpla. Por eso decimos que Dios es un Dios de pactos, porque Él cumple sus promesas a pesar de nuestra infidelidad. Nosotros le fallamos una y otra vez y Él se mantiene fiel. Él no nos falla. Entonces, por eso en un matrimonio la responsabilidad del hombre y la mujer, la responsabilidad del esposo y de la esposa no es 50-50, sino es 100 y 100. Los dos tienen el 100% de responsabilidad de que la cosa funcione. Si uno por cualquier causa falla en lo que sea, eh, pero hay arrepentimiento genuino, entonces la otra parte tiene que perdonar, sea lo que sea. Ese es lo que el Señor quiere de nosotros. Y Pablo lo establece en su carta a los Efesios. Hay muchos lugares de la Escritura en donde se habla del matrimonio, pero en los Efesios Pablo especialmente da ciertos lineamientos en Efesios 5. Y es interesante porque este Efesios 5 muchas veces es utilizado por los hombres cristianos como una forma de manipular a las esposas. Porque Pablo dice, la mujer esté sujeta a su marido. Entonces a los esposos les encanta eso, ¿verdad? Porque incluso lo utilizan, ¿no? Ahí la Biblia dice que tenés que estar sujeta, me tenés que hacer caso, así que aquí mando yo y punto. Y tenés que hacer todo lo que yo quiera. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo, porque más adelante Pablo dice, sujetados unos a otros en amor. O sea, tanto el esposo como la esposa tienen que estar sujetos a su marido. Pero a los hombres nos lo pone Pablo ya más difícil, ¿verdad? Y esto es lo que a muchos no les gusta leer. Les gusta eso de que las mujeres estén sujetas a sus maridos, pero ya cuando hablan los maridos, la cosa se pone seria. Porque ¿qué dice Pablo? Maridos dice, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Qué hombre puede amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Realmente eso no se puede. Yo no puedo amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. El amor de Cristo es incomprensible para nosotros. Ahora, Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios no hay imposibles. Entonces, yo no puedo hacerlo, pero el Señor sí puede. El Espíritu Santo en mí sí puede. El amor de Dios en mí sí puede. Entonces, tomado de la mano de Dios y haciendo la voluntad de Dios, sí puedo. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer, pero en Cristo todo es posible para el que cree. Pero no es fácil. Y miren lo que sigue. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que Cristo hace con la iglesia y eso es lo que se espera que el marido haga con la esposa. Como cabeza del hogar, el marido tiene que amarla para santificarla. Y normalmente es al revés, ¿verdad? Los hombres vamos avanzando un poquito hacia la santificación gracias a nuestras esposas. Pero aquí, según Pablo, la tarea es del esposo. El esposo tiene que imitar a Cristo y tiene que vivir de tal forma que santifique a la esposa, para que ella pueda presentarse, eh, como dice aquí, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, santa y sin mancha. Entonces, la responsabilidad, hermanos, es muy fuerte para ambos lados, pero desde mi punto de vista, nosotros los hombres la tenemos más dura todavía porque necesitamos tener el liderazgo.
somos la cabeza del hogar, somos los sacerdotes del hogar. Entonces, del comportamiento del hombre, pues depende la santidad del hogar completo. No es nada sencillo. Podríamos decir, es prácticamente imposible, pero ya lo dijimos, solo para Dios no hay imposibles y tomados de la mano de Dios, entonces sí podemos seguir en este intento porque tenemos que estarlo intentando todos los días. Como intentamos todos los días no pecar. Pero si fallamos, el Señor es fiel y justo para perdonarnos. Yo he mencionado varias veces lo que el apóstol Pablo dice a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, Pablo habla de los pecados también. em, no la marqué aquí, pero lo hemos mencionado ya varias veces que dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los injustos van a heredar el reino de los cielos. Pero después dice, y eso eran algunos de ustedes antes, pero ya han sido purificados y han sido lavados con la sangre de Jesús. Entonces, esos somos nosotros, pues, hemos cometido todos los errores y pecamos constantemente, pero el Señor nos perdona con su amor, con su misericordia. Entonces es la responsabilidad que tenemos los hombres. Dice, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, como dije al principio, o hace un rato, no debemos usar la palabra del Señor como excusa para criticar a otras personas que han fallado, que tal vez han disuelto su matrimonio. Nuestro trabajo es usarla para restaurar los hogares, para restaurar a las personas, para pues que las personas encuentren en la iglesia, encuentren en los hermanos consuelo. El divorcio es algo eh, que afecta muchas áreas de la vida, afecta psicológicamente, afecta económicamente, afecta familiarmente. Entonces, una persona en proceso de divorcio que ha estado divorciada necesita ayuda, necesita de los hermanos, necesita amor. Recordemos que el Señor dijo que el primer mandamiento es amar al Señor y amados los unos a los otros, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, debemos demostrar, reflejar el amor de Dios con los hermanos que están pasando por crisis, que están pasando por divorcios, y en lugar de rechazarlos y alejarlos de la iglesia, pues apoyarlos y ayudarlos a reintegrarse, a recibir perdón del Señor, al arrepentimiento, a la restauración. Entonces, ya mencionamos, no es un pecado imperdonable, no es el diseño divino. El diseño divino es que el matrimonio es para siempre. Lo que Dios unió no lo debe separar el hombre, pero pues como cualquier pecado, pues si venimos en arrepentimiento al Señor, Él lo puede perdonar y puede restaurarnos. Em, bueno, después dice que le presentaron niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ya no tenemos tiempo para ahondar en esto, pero aquí vemos nuevamente el ego de los discípulos, ¿verdad? El orgullo de los discípulos. Recordemos que en pasajes anteriores vimos cómo alguien que estaba echando fuera demonios, dice que van y le dicen que no lo hagan porque no están con ellos. Y el Señor los reprende y les dice, el que no está contra nosotros está con nosotros. Pero ellos lo fueron a reprender por orgullo, porque ellos se creían los únicos que podían echar fuera demonios y que eso era atributo de ellos y que ellos eran los especiales porque andaban con Jesús. Entonces vemos ese como sectarismo aquí. Y aquí, pues otra vez, con ese ego están reprendiendo a los niños, ¿verdad? Que no molesten. Sin embargo, Jesús se indigna, dice, y les dice, déjenlos, déjenlos. ¿Por qué? Porque tanto las mujeres como los niños, ya lo mencionamos, valían nada, no tenían ningún valor en la sociedad. Los niños eran los más marginados,
de aquello. De hecho, muchos niños morían antes de llegar a la adolescencia, porque pues no se tomaban en cuenta para nada. Y Jesús dignifica a la mujer, le da valor a la mujer, le da valor a los niños, y eso es totalmente contracultural también, porque nadie se podía imaginar que en un reino, Jesús está estableciendo el reino aquí, nadie podía imaginar en un reino niños y mujeres perteneciendo al reino o con valor dentro del reino. Eso era para los hombres. Y incluso los discípulos, eso era para ellos, ¿verdad? Ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda y querían todos gobernar con Jesús en el reino terrenal que ellos visualizaban. Pero en el reino de Dios, los niños tienen valor, las mujeres tienen valor. No hay judío ni griego, varón ni mujer, ni esclavo ni libre. Todos son iguales para el Señor. Entonces, por eso dice el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecimos. Vamos a regresar a esto la semana entrante, pero lo importante de la reflexión del estudio de hoy, mis hermanos, en donde Jesús habla sobre el divorcio y vemos entonces el pensamiento, la mente de Dios con relación a lo que es la unión matrimonial. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el diseño de Dios es la unión entre el hombre y la mujer es para siempre y no lo puede dividir el hombre. Si hay situaciones especiales es por el pecado, por la pecaminosidad, porque también tenemos que tener claro que la iglesia o los hermanos no podemos eh, tampoco presionar o utilizar las escrituras para que una pareja, un matrimonio en donde hay violencia familiar, por ejemplo, permanezca unidos. La violencia familiar es algo muy peligroso. Un hombre violento puede llegar hasta matar a la esposa. Le va a pegar una vez, va a pedir perdón, se va a arrepentir, pero la siguiente vez va a ser peor. Y así sucesivamente hasta que pueda desencadenar en algo trágico. Y hay mujeres violentas también, no solo hombres. La mayoría son hombres por los que tienen más fuerza, pero a veces hay mujeres que también hay violencia contra los esposos. Entonces, la iglesia no puede ser como que dogmática en ese caso de que, bueno, la Biblia dice que no se puede, entonces tienen que permanecer juntos aunque el esposo mate a la esposa. Eso no puede ser. Tenemos que entender que el diseño de Dios es que los matrimonios permanezcan unidos y que sea para siempre, pero el pecado cambia las cosas. Y cuando hay pecado de por medio, pues la cosa es diferente. Tampoco, como ya dije, condenar a las personas que por cualquier razón se divorcian. Supongamos que una esposa es eh, atacada física o psicológicamente, hay violencia con la esposa y se separa, y entonces la rechazamos en la iglesia, ¿verdad? No, porque está divorciada, no tiene cabida aquí. No podemos dejar a un lado las circunstancias. Entonces hay casos específicos en que pues también no podemos ser como los fariseos, ¿verdad? Que querían establecer la ley a como diera el lugar y ellos mismos eran los que la violaban, porque obviamente hay cosas que no se pueden pasar por alto. Entonces, el diseño divino es que las parejas permanezcan unidas. Un divorcio va en contra del diseño divino, es algo pecaminoso, sin embargo, como ya dijimos, el Señor perdona como cualquier pecado, no hay pecados grandes ni chiquitos, todos los pecados son iguales y el Señor perdona cualquier pecado siempre que haya arrepentimiento y que pues la persona se quiera restaurar y no alejarse del Señor, porque también muchas parejas que se divorcian se alejan del Señor, ¿verdad? Y eso es lo peor que puede pasar. Eh, no debemos soltarnos de la mano del Señor. Entonces seguimos la próxima semana por tema de tiempo. Viene el pasaje este de los niños que vamos a ampliar un poquito más y viene el pasaje del joven rico, pero pues era importante dejar claro el pensamiento del Señor, la mente de Dios, el diseño de Dios para el matrimonio. Así que pues dejamos el tiempo por si hay preguntas. Deberían de haber preguntas, comentarios.
No hay. Silencio. Bueno, sí, hermana Bueno, Silvia. ah, Lori, ¿quién? Solo agradecer, hermano Walter, qué linda enseñanza. ujú. Siempre hay tantas cosas que analizar con respecto al matrimonio, ¿verdad? Que se dan en la cotidianidad, como el adulterio y situaciones que están fuera del alcance, ¿verdad? De una, ¿verdad? Y, y pues lo importante, como dice usted, es apoyar, restaurar y no criticar, ¿verdad? Sí, Porque, así es. ujú, porque muchas veces el esposo falla, se divorcian y no podemos criticar a la esposa, sino restaurarla, ayudarla y viceversa, ¿verdad? Sí, pero eso es importante, que como mencionamos, Ujú, Dios, a pesar del adulterio y las fallas de Israel, Dios perdonó cuando hubo arrepentimiento. Cuando no hubo arrepentimiento, no. Entonces, lo que se exacto. espera del matrimonio es que incluso en caso de infidelidad, si hay arrepentimiento, pues que pueda haber perdón. Eso es lo que el Señor espera, que imitemos a Cristo perdonando aún fallas, pues que podrían decirse por la sociedad, por el mundo, imperdonables, ¿verdad? Pero en el diseño divino debemos imitar a Cristo y perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Él nos ha perdonado todo. Entonces nosotros estamos llamados a perdonar también. Amén, hermano. Cuando hay arrepentimiento, dijo usted. Sí, cuando hay Sí, arrepentimiento. hermano. Sí, ajá. Y arrepentimiento es cambiar de rumbo, no es solo decir, ay, cuánto lo siento, lo lamento. No, arrepentimiento es dejar lo que se estaba haciendo y hacer cosas diferentes, ¿verdad? Eso significa arrepentirse. Sí, Cabal. sí, Gracias, hermano. Dios lo bendiga, hermano. hermana Silvia. Amén. Gracias. Sí, no, eso era casi pues lo que iba a decir y en realidad que verdad sí, que a veces uno mira eso como que ¡ah! El pecado imperdonable, ¿verdad? Pero en realidad Dios es tan maravilloso, ¿verdad? Sí, siempre hay repercusiones, ¿verdad? De lo que pasa después de un pecado, ¿verdad? Hay mucho dolor, ¿verdad? Que sufren muchos, ¿verdad? Pero en realidad la misericordia del Señor es grande. Y qué lindo ver a las personas, ¿verdad? Que están cambiadas, ¿verdad? Que Dios los ha cambiado y verlos, ¿verdad? Sirviendo al Señor, eso es muy lindo. De veras que eso es lo que de veras le agrada a uno ver a las personas que sí, se han arrepentido, están sirviendo al Señor de todo corazón y pues, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Bueno, no hay dudas o algún aporte adicional. Bueno, lo dejamos ahí entonces, los dejo descansar y si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana.